pequeño empecé en la búsqueda de mí mismo, y la escuela, ni la universidad, ni ninguno de los profesores me gustaron a mí. Y yo me gasté 50 años tratando de encontrarle sentido a mi vida. Y en eso aparece una teoría que se llama la cromovisión del universo, es decir, ver el universo a través del espectro de la luz. Porque la física de partículas declara ante el mundo que no existe conocimiento absoluto, ni científico ni dogmático. Eso quiere decir que la cultura queda en el limbo y sin ninguna razón para poderla reorientar. ¿Cómo se puede reorientar la cultura? Con una nueva teoría del universo. Cuando la física dice eso así, un físico de altas energías dice lo siguiente, el apellido es Capra, dice: se necesita un nuevo paradigma. Pero ese nuevo paradigma toca con una nueva teoría, porque quiere decir que la cultura desde siempre ha fracasado en la orientación del conocimiento humano. Y aparece un filósofo, Derrida, que dice lo siguiente: propone la deconstrucción de la cultura y darle paso a la rebeldía, es decir, todo lo que prácticamente estamos viendo hoy en los colegios y casi en las mismas universidades, mucha rebeldía. Y aparece Peter Segen, en que dice: es una tragedia que la escuela no sea para muchos el lugar donde se ahonda el sentido de quiénes somos y a qué estamos comprometidos. Y ese es el gran problema de la educación, no solamente en Colombia sino en el mundo. Pongamos, el Ministerio de Educación saca unos avisos diciendo: ayúdenos para la educación, dice la educación a debate público, pero entonces no hay debate público porque ellos tienen unos ítems y unos estándares que no permite que salga de ahí, y entonces esos ítems y esos estándares perjudican a los jóvenes porque no pueden pensar libremente ni imaginar. Y haciendo esta teoría aparece la matemática de la cromovisión del universo, es decir, tomar la matemática actual y aplicarla hacia la teoría. Haciendo esa teoría, esa matemática, parece que encuentro la matemática que buscaba Kepler, ¿sí? Y que buscaban desde Pitágoras, Platón, Aristóteles, Copérnico, Einstein y el mismo Newton. Entonces, al encontrar esa teoría, pues entonces se revoluciona totalmente el conocimiento en el mundo. Hay un filósofo del dinamismo que es Godofredo Guillermo Lessing, que habla sobre la armonía preestablecida, y dice este filósofo que para poder dar con la verdad tiene que partir de un principio metafísico, y entonces eso es absolutamente cierto, porque la teoría de la cromovisión del universo propone la luz como contraposición a lo que propone la física de partículas, que quiere hacer una teoría sobre la unificación del universo, pero desde el punto de vista material del mundo. Y resulta que lo que vemos nosotros en el arco iris, esos 7 fotones, no son materia. Y si no es materia, y si no es reconocida por la ciencia, y la ciencia ignora qué es el electromagnetismo y qué es las cargas eléctricas. Hay un teórico físico que dice lo siguiente, se llama, dice lo siguiente: las cargas eléctricas quizás sea una propiedad del espacio que se incorpora en cantidades discretas a la materia. Eso no cabe en ninguna parte de la ciencia. Entonces aquí se plantea que partiendo de la luz,
En 10 segundos a la 19 aparece el átomo de hidrógeno moderno, porque el átomo de hidrógeno actual, dicen los físicos de Copenhague, que es obsoleto. Ese átomo de hidrógeno de Bohr es obsoleto, que nadie sabe dónde están los electrones, y si existen los protones, si existen los neutrones. Eso quiere decir que se debe plantear nuevamente una nueva teoría sobre la física, sobre la química, sobre la matemática. En la historia del tiempo, Stephen W. Hawking, después de explicar todas las teorías que constituyen el universo, la teoría de las cuerdas, la relatividad, la mecánica cuántica, los quarks, las membranas, toda esa cuestión, dice al final, en la conclusión de su libro, nos hallamos en un mundo de incertidumbre. Queremos darle sentido a lo que gira a nuestro alrededor y no sabemos cómo. Y pregunta, ¿qué es el universo? ¿Cómo es? ¿Qué somos nosotros dentro de él? Fíjense que la misma ciencia no tiene idea de lo que es el ser humano. Y entonces dice, recurrimos a las imágenes. ¿Cuáles son las imágenes? Religión, arte, filosofía y ciencia. Y esta teoría pretende darle todo un fundamento a estas partes de la cultura. Hay un investigador de último momento que se llama Edgar Morin y que propone 3 principios cognitivos para la educación del siglo XXI. El principio cognitivo es dialógico, es decir, el conocimiento que se dé en una escuela, en una universidad, tiene que explicarse la naturaleza o el origen de ese conocimiento. Recursivo, es decir, que tienen que recurrir a otras formas diferentes a la cultura actual, y hologramático, que se pueda demostrar con fenómenos de observación. Toda aseveración que se haga en esta charla, siempre existe un fenómeno de observación. Nunca va a haber algo que se va a establecer en un punto de vista metafísico, pero en realidad el principio del universo es metafísico. Decía Schopenhauer, definitivamente el hombre es un ser metafísico, pero no podía comprobarlo. Decía Rousseau, el hombre es bueno y no lo puede comprobar. Con esta teoría vamos a comprobar de que el hombre es metafísico y que el hombre es bueno. Y el problema del hombre es que no conoce sus energías y no las sabe manejar. No hay energías malas. Si hubiese energías malas, no había universo y no había absolutamente nada.